estamos estudiando el Evangelio, ¿cierto?, de Mateo. Amén, el Evangelio de Mateo. Así que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, en el versículo 28. Hoy día vamos a estudiar un tema que se llama de Gadareno a misionero. Amén, de Gadareno a misionero. Abra su Biblia ahí, Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28. Y si lo tiene ahí sentadito, ¿cierto?, como está, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Esa es la palabra, mis queridos hermanos, que nos toca estudiar el día de hoy. Cuando nosotros vemos endemoniados gadarenos, ¿cierto?, o de los gadarenos, nosotros esta historia la encontramos en el Evangelio de Mateo, pero también la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20, y también esta misma historia, ¿cierto?, con algunos otros detalles o con otros detalles que omite, la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26-39, ¿ya? Estas historias son, por así decirlo, complementarias, y cuando nosotros estudiamos la Biblia, muchas veces es importante ver, ¿cierto?, cómo lo relatan o cómo lo vieron los otros evangelistas. Acá no hay contradicción, ¿ya?, sino que simplemente es como cada uno vio la historia desde un punto de vista particular. Nosotros sabemos de que Mateo, ¿cierto?, Mateo, él era apóstol del Señor, y Mateo fue, por así decirlo, un testigo ocular, presencial. Él estuvo en el momento cuando ocurrió este milagro, esta sanidad. En cambio, Marcos, ¿cierto?, Marco, él escribió, ¿cierto?, se dice la tradición, por lo que Pedro le contó. Y Lucas, ¿cierto?, él escribió siguiendo los manuscritos que ya estaban, y también él escribió según lo que él hizo en su investigación. Pero acá el testigo ocular era Mateo. Y Mateo dice de que habían dos endemoniados, ¿cierto? Quizás uno de los dos era el vocero de ambos, ¿cierto?, o el que habló más en cierta oportunidad, el que se dirigió quizá al Señor. Pero dice Mateo que habían dos, ¿ya? Y se acercan estos endemoniados y le dicen a Jesús: ¿qué haces? Que nos va a echar, ¿cierto?, antes de tiempo al abismo. Aún no ha llegado nuestra hora. Y estos estaban siendo, ¿cierto?, estos hombres atormentados por estos demonios. Bien, para empezar, mis queridos hermanos, ¿qué son los demonios? ¿Ya? ¿Qué son los demonios? Los demonios, mis queridos hermanos, no es esa persona con la que usted se levanta en la mañana y dice: ¡ah!, ¿cierto? ¿No? Por si acaso, ¿ya? Porque algunos dicen: no, tengo un demonio en la casa, ¿cierto? Y no, ese no es, puede ser el demonio de Tasmania, quizás cuando se levanta, ¿cierto?, sin peinarse, medio chascón, todo eso, ese otro demonio, ¿ya? Pero los demonios, mis queridos hermanos, según la Biblia, ¿cierto?, según lo que dice la palabra del Señor, fueron ángeles que se rebelaron junto con Satanás, ¿cierto? Esto ocurrió antes de la caída, y ya en el huerto del Edén nosotros vemos, ¿cierto?, a Satanás ahí en medio del huerto cuando tienta a Adán y Eva, y ahí se inicia el pecado en el mundo, ¿ya? Los demonios son ángeles caídos, ¿cierto?, que se rebelaron junto con Satanás, y dice la palabra que Dios los expulsó, ¿cierto?, del cielo de él, del tercer cielo, y ahora estos ángeles están vagando en el segundo
donde nosotros tenemos que tener la lucha y estar preparados espiritualmente para poder enfrentar, ¿cierto?, esas situaciones. Cuando venga una tentación, mi hermano, ¿cierto?, cualquier sea la tentación, por ejemplo, un mal pensamiento, y usted dice, ¿por qué viene este mal pensamiento a mi vida? Es que no es un pensamiento que nace de usted. Es un pensamiento que algún demonio, ¿cierto?, alguna potestad le está poniendo en su mente. Cuando venga alguna tentación, la Biblia dice de que el diablo es el tentador, ya el padre de mentira, el tentador. Cuando venga alguna tentación, una insinuación a hacer lo malo, es porque anda ahí, ¿cierto?, algún diablo dando vueltas para hacerlo caer a usted y que usted haga algo que va en contra de la palabra. Cuando viene algún sentimiento malo, mi hermano, rencor, envidia, celo, arrogancia, avaricia, lo que sea, mis queridos hermanos, que va en contra de los sentimientos que la palabra de Dios nos enseña, amor, gozo, del fruto del Espíritu, ¿cierto? Es porque anda algún demonio tentándolo y queriendo hacerlo tropezar, ¿cierto?, en algún área. Entonces uno debe aprender a escuchar, mis queridos hermanos, la voz del Espíritu, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios me dice por medio de su palabra? Y cuando el Espíritu Santo habla, te recuerda la palabra. Uno tiene que aprender a discernir la voz del mundo, ¿cierto? Las tentaciones o insinuaciones que puede hacernos el mundo para hacernos caer. Y uno tiene que aprender también a discernir, ¿cierto?, la voz, ¿cierto?, propia, por así decirlo. ¿Cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar frente a la tentación o frente a cada circunstancia que se presenta? Entonces, mis queridos hermanos, la voz de nuestra conciencia, podríamos decir. Debemos tener esto claro para nosotros obedecer a la voz del Espíritu Santo por medio de su palabra. Por eso es importante que conozcamos la Biblia y hagamos, ¿cierto?, las cosas conforme a la palabra nos enseña para no fracasar. Porque de repente nuestra conciencia humana puede fallar, ¿no es cierto? Si no es tan malo, ¿cierto?, ir al matrimonio y pegarse un bailecito, ¿cierto? No es tan malo, ¿cierto?, ir a compartir con la familia y de repente se están tomando una cerveza. ¿Qué tiene de malo tomarse una y compartir con los familiares? No dándonos cuenta de que esos pequeños detalles nos pueden quitar nuestro testimonio personal ante los demás. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos saber discernir, ejercer el discernimiento, ¿cierto?, en cuanto a las voces, ¿cierto?, o a las tentaciones, o a lo que nosotros estamos poniendo oído. Amén. El diablo y los demonios tienen un poder limitado y un poder menor al de Dios. Esto nosotros lo debemos entender y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Job. Dice la palabra de que Job era un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre que no había como él en toda la tierra. Este hombre, ¿cierto?, era tan íntegro que un día se presenta Satanás delante del Señor y le dice, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice el Señor a Satanás. Y él le dice, sí, es que tú lo tienes guardado, protegido y por eso no le puedo hacer daño. El Señor le dice, mira, todo lo pongo en tus manos, pero no toques, ¿cierto?, su alma, no toques su vida. Y dice la palabra que salió Satanás de la presencia del Señor y le quitó sus posesiones, ¿cierto? Produjo la muerte de sus hijos. Finalmente produjo hasta una enfermedad en su vida, ¿cierto?, una sarna. Pero con todo, Job no renegó en contra del Señor, no atribuyó a Dios un despropósito, a pesar de toda la prueba. Entonces, mis queridos hermanos, acá nosotros en esta historia, ¿cierto?, de Job, podemos ver de que Satanás tiene un poder, pero tiene un poder limitado, ¿cierto? Dios le dice, hasta ahí solamente te permito hacer un daño. Y siempre, si es que Dios, ¿cierto?, tiene algún propósito, ¿cierto?, con la vida del hombre o de la mujer, puede, ¿cierto?, permitir alguna opresión, algo, pero le pone un límite el Señor. La palabra de Dios también dice, ahora mi hermano, en Primera de Juan, ¿cierto?, capítulo 5, lo estuvimos estudiando los varones el otro día, que dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero a los hijos del Señor el maligno no les toca, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, yo le digo en el nombre del Señor, no le tenga miedo, ¿cierto?, a que alguien le pueda hacer alguna brujería, que le puedan hacer algo malo, porque de repente es típico que pasa en muchos lugares, ¿cierto?, que dice, no, que me tienen cargado, que me tienen con una brujería, que me hicieron un maleficio, que qué sé yo. A los hijos de Dios el diablo no los puede tocar, porque usted está bajo la cobertura del Señor, bajo la protección de Dios, mi hermano. Entonces el enemigo no puede tocar su vida. Eso el Señor lo permitió en la vida de Job, pero ahora en el Nuevo Testamento el maligno no le puede tocar, mi hermano, ¿ya? Si usted pasa alguna enfermedad, por ejemplo, es porque Dios tiene un propósito, no porque usted tenga algún diablo metido, ¿cierto?, en su vida. Lo otro, el enemigo, mi hermano, está detrás de ¿qué cosa? La brujería, la santería,
la hechicería, el tarot, la adivinación, el ocultismo, el satanismo. El diablo, hermano, está detrás de todas estas cosas, ¿ya? Detrás de todo lo oculto, lo místico, lo extraño, lo raro, ¿cierto? El diablo opera detrás de todo eso. ¿Hay un poder en eso? Sí hay un poder, pero es un poder engañoso, un poder que lo produce el enemigo Satanás. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros como hijos del Señor no debemos, hermanos queridos, andar viéndonos el tarot, ¿cierto? Ni andar viendo en la tele, en los matinales, que a ver qué dice el horóscopo para mí este día, ¿cierto? O a ver, ¿cierto?, cuál es mi número de la suerte, a ver si me compro un quino, ¿cierto?, por así decirlo. No, mi hermano, nosotros no nos manejamos así como hijos del Señor. Nosotros tenemos la bendición de Dios, la cobertura de Dios, la protección de Dios, y no debemos darle cabida al enemigo en estas cosas. Usted, mi querido hermano, por muy enfermo que esté algún día, usted debe venir acá y pedir la oración al Señor, ¿cierto? Que oremos por su vida para que Dios haga un milagro en su vida. Ni se le ocurra, mi hermano, ir a un santero, ir a alguien, a un médico, ¿cierto? Para que lo unja, le dé una pomada, le dé algo, mi hermano. Eso es abrirle puerta al enemigo. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que por no estudiar la palabra, ¿cierto? Como ven de que no llega la sanidad en forma inmediata, son tentados a hacer esto, ¿cierto? Si Dios tiene diferentes formas de sanar, puede decirle a algunos. Así como Dios sana en la iglesia, puede sanarte también por la mano, ¿cierto?, de algún curandero por ahí. Y eso no es de Dios, mi hermano, ¿ya? Bien, el enemigo, mis queridos hermanos, actualmente también está detrás de las ideologías y las leyes que van en contra de la palabra. Ideologías y leyes como cuáles: el aborto, la homosexualidad, lo que se está viendo mucho hoy en día, ¿cierto?, el movimiento trans. Alguien, ¿cierto?, dijo, se postuló a decir de que esta época ya pasamos de la posmodernidad a la transmodernidad. Porque hoy en día, hermano, usted prende la televisión y el mundo le da y le da y le da con ese tema, ¿cierto? De los trans, de que el hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre, que el matrimonio igualitario, de que nací con un género diferente y todo. Detrás de eso, mi hermano, está el diablo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, ¿cierto?, hombre y mujer. Pero el enemigo se ha encargado de desvirtuar la identidad del ser humano, ¿ya? Entonces detrás de todas esas cosas está el enemigo. Hermanos queridos, el enemigo está detrás de ideologías, por ejemplo, como el nazismo, el feminismo, el machismo y todas esas cosas, mis queridos hermanos. Está detrás de la legalización de las drogas también. Leyes que de repente en algunos gobiernos quieren legalizar la droga, ¿cierto?, para acabar con el narcotráfico, por así decirlo. El enemigo está detrás de todas esas cosas. Cuando usted lee la palabra y se da cuenta que la palabra droga, ¿cierto?, en griego es fármaco, ¿cierto?, y muchas veces esa palabra se ocupa también para la palabra hechicería, se da cuenta que detrás de eso está también el enemigo. Porque como la gente de antes, ¿cierto?, o los mayas o los incas, cuando querían conectarse con sus deidades, entre comillas, ¿cómo lo hacían ellos? ¿Cierto? Iban al monte con sus líquidos, sus brebajes, su ayahuasca, ¿cierto? Y se bebían y veían todo el tema, ¿cierto? Porque detrás de eso, detrás de las drogas, opera también ¿qué? Un poder del enemigo, ¿ya? En algunas ocasiones, ¿cierto?, en las personas inconversas, el enemigo puede provocar enfermedades. Dice la palabra de que había una mujer que llevaba 18 años, ¿cierto?, encorvada, y de ninguna forma se podía enderezar. Entonces el Señor colocó las manos sobre ella en un día de reposo y la mujer fue sanada. Pero dice la palabra de que esta mujer estaba enferma. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de enfermedad. Y también los demonios, como lo vemos en esta historia, pueden poseer, ¿cierto?, a algunas personas. Acá en la historia vemos de que había dos hombres, ¿cierto?, gadarenos de la zona de Gadara, que estaban endemoniados. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué cosa abren las puertas al enemigo? ¿Ya? ¿Qué cosa abre las puertas al diablo, al enemigo, o para que el enemigo lo pueda atormentar? Pecados sin confesar. Si usted, por ejemplo, está cometiendo un pecado, el Espíritu Santo le ha hablado, eso es pecado, eso es malo, tienes que arrepentirte, tienes que dejarlo, pero usted persiste en eso, usted le da un terreno legal al enemigo para que el enemigo pueda también atormentar su vida, ¿ya? Las drogas, mis queridos hermanos, detrás de las drogas, cuando los jóvenes abren esa puerta, ¿cierto?, al tema de las drogas, también el enemigo opera detrás de eso y esclaviza a muchos de ellos, ¿ya?
en vicios, mis queridos. Yo he conversado, hermano, con jóvenes que yo no entiendo, ¿cierto? No me cabe en la cabeza porque es una atadura espiritual. Jóvenes que tienen que dejarle las casas, las puertas con llave, porque si salen los papás, los tipos venden todo lo que hay en la casa. Eso no es normal, mis queridos hermanos. Hay un demonio, un diablo que tiene posesionada la vida de esa persona, ¿cierto? Y que lo impulsa a hacer esas cosas, ¿ya? ¿Qué cosa abren las puertas al enemigo? El ocultismo, la brujería, ¿ya? Como cristianos, mis queridos hermanos, no debemos ser partícipes de estas cosas nosotros. No debemos vernos la suerte, ni consultar el tarot, ni ver, ¿cierto?, el signo zodiacal, mis queridos hermanos. Esas son cosas que no nos pertenecen a nosotros. Como hijos de Dios son cosas prohibidas para nosotros, ¿ya? Lo otro, mi hermano, tenga cuidado con lo que ve. Películas de terror, por ejemplo. Usted dice, pero pastor, ¿cómo le pone tanto? Sí, mi hermano, ¿ya? Yo conocí un hermano, ¿cierto?, en otra iglesia que le encantaba ver películas de terror, ¿cierto? Veía ahí todos los demonios en la tele, ¿cierto? Y un día, hermano, empezó a llegar a la iglesia y le empezó a dar crisis de pánico. Crisis de pánico, ¿y por qué? ¿Cómo te pasó esto? No, viendo una película, ¿cierto? No me acuerdo cuál estaba de moda en ese tiempo. Y él ahí, por estar viendo la película, le dio eso, crisis de pánico. Después, ¿cierto?, en la noche sentía de que venía, ¿cierto?, el enemigo, lo presionaba y todo el tema. Entonces, ¿por qué? Porque él abrió una puerta al enemigo, mis queridos hermanos. Hay tantas cosas, mis queridos hermanos, que nosotros podemos ver. No pierda su tiempo viendo tonterías, mi hermano. Ocupe su tiempo bien en leer la palabra, en ver una predicación, en ver alguna película, mi hermano. Hay muchas películas buenas, de contenido bueno, sano, ¿cierto? Pero no ocupe su tiempo en estas cosas, porque detrás de esto el enemigo también opera. Ahora, mi hermano, lo importante, ¿cómo podemos nosotros vencer al diablo, al enemigo? Dice la palabra, orad sin cesar, ¿para qué? Para que no caigas en tentación, ¿ya? Orando es que nosotros vencimos al enemigo. También dice la palabra, huid de las tentaciones, ¿cierto? Y ahí se cumple el dicho que algunos conocen ya, soldado que arranca, sirve para la otra guerra, ¿cierto? Cuando usted esté en la tentación o se presente la tentación, usted dice, patitas, ¿para qué te quiero? Usted sale arrancando de la tentación y huye, mi hermano. No le da cabida a eso, ¿ya? Usted tiene que tener claro en esto si no quiere caer en las tentaciones que el diablo le pueda poner y abrir una puerta al enemigo para que después Satanás lo pueda atormentar. Porque el diablo, mi hermano, le va a decir, peca nomás, si no pasa nada. Peca nomás, si ¿quién va a saber? Peca nomás, si total Dios te perdona, peca nomás. Y cuando usted comete el pecado, el diablo le va a decir, Dios no te perdonó, Dios ya no te ama, Dios te desechó, perdiste la salvación, estás enemitado con Dios, Dios no perdona esto, porque así trabaja el enemigo. ¿Ya? Entonces uno debe poner cuidado en estas cosas, huir de la tentación. Dice la Escritura, resistid al diablo y huirá también de vosotros, ¿cierto? Cuando usted sea tentado, mi hermano, no llegar y ceder, ¿cierto?, a la tentación, sino resistir. Dice la palabra, tenemos nosotros, ¿qué cosa? Dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mi hermano. Si usted está en un grupo, ¿cierto?, y de repente ahí usted está conversando, ¿cierto? Y están todos ahí, ¿cierto? Ahí moviendo la lengua ahí. No, que, ya pongamos un ejemplo, no, que el pastor es malo, ¿cierto? No, que el pastor no hace esto, que el pastor no corrige, que el pastor no enseña, que el pastor aquí, ya, y están todos ahí, ¿cierto? ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Dominio propio, ¿cierto? Cerrar la boquita nomás, orar, ¿cierto? Hay que orar por el siervo, puede decir, amén. No soy perfecto, ¿cierto? Estoy en camino a ser mejor. Pero ese ejemplo es por ponerle un ejemplo solamente. Porque eso se puede dar en el trabajo, mi hermano, ¿ya? Que el jefe no me paga, que el jefe acá, que el jefe es mala onda, que no me pagó las imposiciones, que el jefe es malo, que me manda a hacer más pega que el otro, que tiene su favorito el jefe. Entonces usted ahí, callado nomás, ¿cierto? Usted hace su pega y se evita, ¿cierto?, estar hablando de más. Y también, ¿cierto?, obviamente que, como dice el dicho, en boca cerrada no entran moscas, exactamente, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, el que sabe refrenar sus labios se va a dar cuenta que es una gran bendición y que le va a evitar muchos problemas. Otra cosa, ¿cómo vencer al diablo? Con la palabra, mi hermano. Cuando Jesús estaba en este ayuno de 40 días
Y fue Satanás a tentarlo, ¿cierto? Un par de veces. Dice que la tentación fue: convierte las piedras en pan, ¿cierto? Después tírate del pináculo del templo. Y la otra tentación que le hizo Satanás fue: póstrate ante mí, yo te doy todos los reinos de este mundo. ¿Cómo le respondió el Señor? Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando usted sea tentado, mi hermano, con la palabra, usted tiene que buscar un fundamento y decir: esto declara la palabra del Señor, escrito está. Entonces usted se guía por la palabra y así puede resistir al diablo. Acuérdese, lo vimos, ¿cierto?, el día viernes, una de las partes de la armadura del Espíritu, ¿qué es lo que es? La espada del Espíritu, ¿cierto? La palabra del Señor. Por eso es importante, mi hermano, leer, estudiar la Biblia, conocer la Escritura para poder vencer en esta lucha espiritual. Mis queridos hermanos, la lucha del creyente no es agarrarse del pelo, ¿cierto?, con la vecina, ni pelear con los compañeros de trabajo, ni ponerse a discutir, ¿cierto?, con la gente en el supermercado, ¿cierto?, cuando no le dan el lugar. No, mi hermano, esa no es la lucha del creyente. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Esa es la lucha que tenemos y donde tenemos que darnos cuenta de que muchas veces el enemigo usa la vida de algunas personas para poder atacarnos, para poder, ¿cierto?, ser blanco del enemigo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Ya, cuando Jesús iba a la cruz, ¿cierto? Ustedes recuerdan la historia. Iba el Señor a la cruz y de repente Pedro, ¿cierto?, en buena onda le dice al Señor: pero Señor, ¿para qué vaya a la cruz? ¿Cierto? Considérate a ti mismo. Mira, ¿para qué vas? Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo así el Señor a Pedro? Porque Pedro, sin darse cuenta, estaba siendo un instrumento de Satanás para evitar el plan de salvación de la humanidad. Entonces, mi hermano, el enemigo ocupa el camuflaje, va a atacarlo, va a decirle cosas, va a insinuarle cosas, va a proponerle cosas. No que un día se va a aparecer un demonio en la puerta de su casa, sino por medio quizás de otras vidas que no estén alineadas con la voluntad del Señor. Bien, mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos si llegara a surgir un caso así? Ya, pastor, sabe que hay una niña que está endemoniada, vaya a orar por ella, ¿cierto?, a colocar las manos porque esta persona la atormentan los demonios. A mí me han llamado, mi hermano, en situaciones así. Me han dicho: pastor, vaya a orar allá, ¿cierto?, a colocar las manos porque está endemoniada. Lo primero que uno hace, mis queridos hermanos, uno va, ¿ya? Obviamente ora, se prepara y uno va. Pero debemos darnos cuenta y entender un poco esto, mi hermano, de que no siempre una persona que esté desequilibrada mentalmente significa que está endemoniada. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay muchas enfermedades psicológicas, psiquiátricas, ¿ya? Y no todas son de demonios o provocadas por demonios. De repente es porque una persona, ¿cierto?, está desnivelada en algún elemento químico, quizás de su cuerpo, en alguna hormona, en algo, ¿cierto?, y eso provoca algún desequilibrio. Pero debemos tener la precaución, el cuidado y la sabiduría para saber distinguir, ¿cierto?, estas cosas. Me acuerdo una vez, mi hermano me pidieron ir a orar por una joven que estaba así. Uno llegaba, la joven estaba tendida en el suelo, hablaba como niña, ¿cierto?, y todo el tema. Yo lo primero que le dije a la familia, le dije: ¿ella toma algún medicamento? Sí toma, pero lo abandonó. Tiene que volver a su tratamiento y se va a sanar. Dicho y hecho, mis queridos hermanos, no fue necesario echar fuera al diablo, expulsar demonios, nada. Era un desequilibrio, ¿cierto?, que se producía en su organismo por haber dejado un medicamento. Lo mismo que le puede pasar a usted si se deja de poner la insulina, si se deja de tomar la metformina, la atorvastatina, toda la ina, ¿cierto? Que hoy en día casi la mayoría tienen enfermedades, ¿cierto?, que tienen que tomar una pastilla, un medicamento para poder estar más o menos bien. Entonces pasa lo mismo, mi hermano. Debemos saber discernir esto. Hay ocasiones, sí, cuando hay gente que está bajo la influencia del enemigo, y esto se nota porque hay una manifestación, ¿cierto? De repente el enemigo puede hablar por medio de la vida de la persona, y ahí ocurren otras situaciones, como aquí mismo la palabra lo dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían, por ejemplo, los gadarenos? Dice que estaban totalmente controlados por el diablo, vivían en los sepulcros. Las personas le tenían miedo, eran violentos, se herían con piedras, nadie los podía controlar. Dice que le ponían grillos, cadenas, y eran rotas por ello. Había un poder sobrenatural ahí, porque si a ti te ponen una cadena en las manos, no la vayas a romper. Usted debería ser David Copperfield para sacarte la cadena de las manos, ¿cierto? Entonces, dice que ocurría esto. Siempre daban gritos, daban alaridos, ¿cierto?
Pero ahora cuando se encontraron con el Señor, pudieron empezar a hacer su vida normal. Y esto es lo que hace el Evangelio, mis queridos hermanos. Yo no sé, ¿cierto?, cuál es la condición, la afección con la cual una persona puede estar, pero lo que sí sé es que cuando tiene un encuentro con Jesús, la vida de esa persona va a cambiar radicalmente. Acá el Señor se encontró con unos endemoniados, Cristo los liberó, volvieron a ser normales, volvieron a entrar en su centro, ¿cierto? Y de hecho dice la palabra en los otros evangelios que uno de ellos le dijo: Señor, déjame subirme a la barca porque yo quiero ir contigo, seguirte. Y el Señor le dijo: no, la barca ya está llena, yo necesito un misionero acá en Decápolis. Y le dijo: ve y cuéntale a los tuyos, a tu familia, a tus vecinos, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la palabra de que este gadareno, ¿cierto?, ahora sano, empezó a publicar en Decápolis: Señor, el Señor me sanó, Jesucristo vino, hizo un milagro en mi vida, y empezó a testificar públicamente lo que Jesús había hecho en su vida, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, yo no sé cuál sea la condición espiritual, ¿cierto?, moral, o la condición en la que tú te encuentres, pero lo que sí sé es que si tú tienes un encuentro profundo y radical con el Señor, tu vida puede cambiar. Y tu vida va a cambiar si ese encuentro es real y verdadero. Nadie que se encuentre con Jesucristo, su vida va a seguir siendo la misma de antes. Dice la palabra: el que robaba no roba más, el que mentía deja de mentir, el que adulteraba deja de adulterar, el que estaba en la droga, esas cadenas son rotas, el que era ladrón, ¿cierto?, Dios rompe esas cadenas y hace nueva todas las cosas. Ese es el poder que tiene el Evangelio. El Evangelio transforma vidas, cambia vidas, sana familias, rompe cadenas. Mis queridos hermanos, ese es el poder que tiene el Evangelio. Ese es el poder que hay en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Que no importa el diablo, la enfermedad que pudiera haber, si Dios tiene un propósito con la vida de esa persona, Dios lo va a libertar para convertirla a esa persona en un testigo, ¿cierto?, de las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis queridos hermanos, cuando enfrentemos estas situaciones, oremos, estemos preparados. Nosotros como iglesia siempre estamos orando, mi hermano. De repente, ¿cierto?, incluir un ayuno en nuestra vida personal, ¿cierto?, y prepararse espiritualmente, porque no sabemos el día, mi hermano. Que de repente puede llegar alguien con una necesidad: pastor, coloque las manos, vamos a orar, ¿cierto? Y puede que ocurra algo y nos llame la atención a todos, ¿cierto? Y debemos estar preparados, mi hermano, como dice la palabra, de colocar las manos no a la ligera. En una oportunidad dice que los discípulos, ¿cierto?, fueron al monte y estuvieron ahí con el Señor y vieron la gloria del Señor. Cristo se transfigura delante de ellos, apareció Moisés, Elías, ¿cierto? Y era tan lindo la presencia de Dios en la montaña que ellos dijeron: Señor, hagamos una enramada, ¿cierto?, una para ti, para Moisés, para Elías, y quedemos acá en la montaña. El Señor le dijo: no, hay que bajar. Y cuando bajaron, dice de que se encuentran con una situación. Había un joven también endemoniado, ¿ya?, pero no habían podido echar fuera al demonio. Y el Señor le pregunta: ¿hace cuánto le sucede esto al joven? Desde niño, dicen, ¿ya? Y tus discípulos no lo pudieron echar afuera. ¿Por qué? Y el Señor dice: porque este género no sale sino con oración y con ayuno. Amén. Así que, mis queridos hermanos, hay que estar preparados espiritualmente, hay que estar a cuentas con el Señor. Dios debe conocernos y nosotros debemos conocer al Señor, ¿ya? Porque también en una oportunidad, en el libro de los Hechos, usted va a encontrar de que de repente Pablo hacía milagros extraordinarios, ¿cierto? De tal manera que se llevaban hasta los delantales de Pablo a la gente y las personas se sanaban. Era el apóstol Pablo, ya un hombre escogido por el Señor. Pero dice también de que había también unos 7 hijos de un tal Esceva, ¿cierto?, un sacerdote judío, y que como vio que ocurrían milagros, que Pablo hacía milagros en el nombre de Jesús y ocupaba el nombre de Jesús, él dijo: voy a ocupar también este método de echar fuera demonios, ¿cierto? Y dice que con su hijo fueron un día a orar por una persona y decían: en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera, espíritu inmundo. Y el demonio le dice: a Pablo sé quién es Jesús, ¿y ustedes quiénes son? Y dice de que el demonio, pudiendo más que ellos, lo echó, fueron y salieron heridos y desnudos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían el nombre, quizás, tenían la persona correcta, pero no tenían una relación con Dios. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos estar preparados, debemos conocer al Señor y tener una relación con Dios para que Dios pueda usarnos también en esta área. Y mis queridos hermanos,
Cuando Dios quiere usar a alguien, yo se lo digo, cuando Dios quiere usar a alguien, Dios puede usar al que Él quiera. Dios puede usar su vida, Dios puede usar mi vida, Dios puede usar su vida, Dios puede usar al que Él quiera. No crea de que uno porque es pastor, ¿cierto? Significa de que uno le echa fuera demonios o en las manos milagrosas, ¿ya? No, mi hermano. Dios cuando quiere obrar en alguien, Dios va a usar al que Él quiera. ¿Ya? Dios si quiere puede usar a un joven, a un niño, mis queridos hermanos, al que Él se place en su voluntad usar, Él lo va a usar. Pero eso no quita de que no todos nos preparemos, ¿cierto? Todos debemos estar preparados para que Dios cuando quiera usar nuestra vida, poder ser un canal de bendición para las personas, ¿cierto? Para ir concluyendo, mi amado hermano, debemos estar siempre preparados espiritualmente para orar por los enfermos y por las necesidades que se presenten acá en la iglesia. Siempre estar preparados. Sobre todo, mi hermano, el liderazgo, ¿ya? Debe estar preparado en oración, estar alineados con Dios, que Dios los pille confesados y arrepentidos, mi hermano. Amén. Y alineados con la voluntad del Señor. Debemos también, mi hermano, cerrar las puertas al enemigo, ¿ya? Y no darle un derecho legal al diablo para que ataque nuestra vida. Si usted está en un pecado, ¿ya? Y usted sabe que el Espíritu Santo le ha hablado quizás sobre eso varias veces, usted debe cerrar esa puerta al enemigo para que el enemigo no tome ventaja de eso, ¿cierto? Y diga, bueno, él dice que es tu hijo, pero mira cómo vive, entonces yo tengo el derecho de atacar su vida. Si el enemigo no lo ha hecho, considérese, ¿cierto?, afortunado y bendecido de parte del Señor, porque bíblicamente el enemigo tiene todo el derecho de poder atacar su vida, pero quizás Dios le pone un alto, ¿ya? Dios le dice, déjalo hasta ahí nomás, no lo toque, aún no es su tiempo. Porque cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, le damos un lugar al enemigo para que ataque nuestra vida. Lo otro, mi hermano, cuenta a los demás, ¿cierto? Como lo hizo este gadareno, que se convirtió de gadareno en un misionero. Cuenta a los demás las sanidades, las obras que usted ha visto en el Señor, cómo Dios ha cortado cadenas, cómo Dios ha transformado vidas, cómo la gente al encontrarse con Jesús, ¿cierto?, su vida cambia de una forma radical y poderosa. Mis queridos hermanos, estoy como los pastores, ¿cierto? Estoy terminando, pero no me quiero ir sin esto, mi hermano, sin decírselo antes. Yo conozco un joven hace 16 años, ¿ya? Conozco un joven que por estar metido en la droga, ¿ya? Por estar metido en el vicio, en la droga, le abrió muchas puertas al enemigo, ¿ya? En diferentes pecados, de diferente índole. Y por todo ese pecado le abrió muchas puertas a Satanás. Llegó un punto, ¿cierto?, de que este joven, por el exceso de droga, el enemigo tomó lugar en esto, ¿ya? Y empezó a atormentar su vida. Empezó poco a poco a atormentar, empezó a escuchar voces, empezó a sentir miedo, a sentir como crisis de pánico, ¿ya? Y la cosa es que este joven fue empeorando la situación. Cada día fue empeorando, ¿ya? Hasta que llegó un punto, mi hermano, de que tuvo que retirarse del colegio. Sus amigos con los que se juntaba, ¿cierto?, lo hicieron a un lado, ya no se juntaban con él, lo dejaron solo. Solamente estaba su familia, mi hermano, en ese tiempo. Él no era cristiano, él no creía en Dios, no quería saber nada con Dios, mi hermano. De hecho, hablaba en contra de Dios, ¿cierto?, cuestionaba a Dios y no quería nada con el Señor. Y un día sus papás, ¿cierto?, al verlo tan enfermo, mi querido hermano, tan enfermo, fue a comprar una persona, un pastor cristiano, y le dijo, por favor, vaya a orar por mi hijo a mi casa. Ese día estos hermanos, este pastor, andaban en oración y ayuno. Y dijeron, sí, mira, justo estamos en ayuno en la iglesia, yo voy con unos hermanos, vamos a ir a orar a tu casa. Fueron a orar a la casa de este joven y le pidieron que se hincara, mi hermano, ¿ya? Ahora este joven, ¿cierto?, se vestía de forma estrafalaria totalmente. Pantalones, pitillos, bototos, cadenas, poleras manchadas con cloro, rapado al cero, con aros, todo así. Y le pidieron, joven, híncate, queremos orar por tu vida. Y este joven, medio turbado en su mente, ¿cierto?, se hincó y empezaron a orar por él. Y me acuerdo de que en esa oración los pastores decían, en el nombre de Jesús te echamos fuera, espíritu inmundo, te echamos fuera, Satanás. Y en un momento le dice el pastor, mira, joven, no te estamos atacando a ti, estamos atacando al diablo que tú tienes dentro de tu vida.
y reprendieron a Satanás durante un rato, y después uno de los pastores le dijo: mira, Dios va a cambiar tu vida, Dios va a romper esas cadenas, te va a cambiar tu forma de hablar, te va a cambiar tu forma de vestirte, te va a cambiar, ¿cierto?, tu apariencia física, te va a cambiar el Señor totalmente, pero tú necesitas dar un paso. Tú necesitas abrir tu corazón a Jesús y decirle: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y recuerdo, ¿cierto?, la historia dice de que el pastor le dijo: repite conmigo, joven, esta oración: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y me acuerdo de que el joven tenía muchas luchas, mis queridos hermanos, hacer la oración o no, porque, o sea, había sido un hereje toda su vida, ¿cierto? Un apóstata, un hombre que no quería nada con Dios. Y finalmente el pastor le dijo: joven, Dios va a cambiar tu vida, haz esta oración, no te vas a arrepentir. Y el joven, ¿cierto?, entrepudiendo, le dijo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. En ese instante, mi hermano, lo toca el Espíritu Santo y se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, mis queridos hermanos, como cuando nace un niño recién nacido. El pastor le dijo: joven, levántate, reconcíliate con tu familia, abraza a tus papás. Hoy día Dios empieza a hacer una obra en tu vida. No fue fácil, mis queridos hermanos. No fue fácil hacerse amigos de nuevo. Yo me acuerdo de que me preguntaba mi hermano: cuando voy a ir al liceo, ¿con quién me voy a juntar? ¿Dónde están mis amigos con los que me juntaba a compartir con ellos en la esquina? ¿Dónde están? Me acuerdo, mi hermano, fue un proceso muy doloroso en mi familia, en mi vida, pero fue necesario para que Dios pudiera salvar mi vida, mi hermano. Empecé a ir a la iglesia, mi hermano, porque este joven soy yo. Empecé a ir a la iglesia y yo le digo, yo llegaba a la iglesia fumando, me iba fumando, fumaba en la casa del pastor. De repente el pastor me decía: Jorge, algún día Dios te va a cambiar eso. Si tú realmente crees en Jesucristo y quieres que Dios haga una obra en ti, un día el Señor te va a romper esas cadenas. Me acuerdo, mi hermano, yo empecé a ir a la iglesia y todos los días de culto, y hasta las damas, mi hermano, iba a la iglesia. Y un día el pastor, mi hermano, predicó un mensaje también del evangelio, donde dijo: es tiempo de separar el trigo de la paja, es tiempo de separar la cizaña del trigo. Yo llegué a la casa, me acuerdo de que oré y le pedí al Señor una palabra por fe. Y me salió esta palabra, mi hermano, el joven endemoniado. Y yo le dije: mami, ¿por qué me salió esta palabra? Y ella me dijo: porque ese joven eras tú, Jorge. Tú estás atado, endemoniado por el enemigo. Pero Cristo salió a tu encuentro para romper esas cadenas, esas ataduras. Entonces, mis queridos hermanos, después me acuerdo de que pedí otra palabra, ¿cierto? Y ahí Dios me siguió hablando, me salió la misma palabra que había pedido el pastor en la predicación. Y yo entendí de que Dios quería seguir haciendo un cambio en mi vida. Dejé el cigarro, dejé el alcohol, dejé todas las cosas, mi hermano, el vicio y cuánto pecado que el Señor conoce, mi hermano. No le digo que fue fácil, mi hermano, al inicio. Ya, tuve que aprender, mi querido hermano, a hablar de nuevo. Porque yo no decía 2, 3 palabras, hermano, sin decir garabatos, sin hablar en doble sentido, mi hermano. Tuve que renunciar a muchas cosas, mi hermano, mucho pecado que tenía en mi vida, siendo que era muy adolescente, muy joven. Pero yo le digo, mis queridos hermanos, ese encuentro con Jesús me marcó hasta el día de hoy, mi hermano. Y Jesucristo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor, mi hermano. Y yo no dejaría el evangelio por nada de lo que el mundo me pueda ofrecer. Y le pido al Señor, mi hermano, que como aquel gadareno, Dios use hoy mi vida para poder contarle a otros de que creo en un Cristo maravilloso, en un Cristo que sana, que liberta, que rompe cadenas, que hace nuevas todas las cosas, en un Dios que perdona el pecado del hombre y en un Dios que renueva su misericordia todos los días sobre la vida de sus hijos. Amén. Oremos al Señor, mi hermano. Padre, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor,
en tu presencia, Dios mío. Gracias, Jesús, porque tú el día de hoy, tú sigues sanando, sigues transformando vidas, Señor. Porque en este tiempo tú sigues cortando cadenas, Dios mío, de vicio, de droga, de diferente índole, Dios mío. Padre, y un encuentro contigo es lo que cambia la vida del hombre, del ser humano, Señor. Yo te pido que cada día sean más las personas, Señor, que tengan este privilegio, esta honra, este honor, Dios mío, de tener un encuentro personal contigo, Señor, para que sus vidas sean transformadas y para que puedan recibir, Dios mío, Señor, esta salvación tan grande que tú ofreces, Dios mío. Padre, como aquel gadareno, Dios mío, úsanos el día de hoy, Señor, para poder ir y anunciar sin vergüenza, sin temores, Dios mío, tu nombre, Jesús. Anunciar lo que tú has hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.